En Radiovisión presentamos Conversando con la Historia. Los hechos que han marcado nuestra identidad. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Conversando con la Historia. El capítulo es la segunda parte de esta historia triste, negra, como la conciencia de algunos, que habla de la revolución de 1891. Y cuando hablo de como la conciencia de algunos, porque pienso que esta oligarquía que produce todo este tema, todo este entrevero, primero verbal, después político, te niego el presupuesto, con el régimen de Balmaceda, hace que finalmente nos vamos a las manos, nos vamos a las armas, la Marina por un lado, el Ejército por otro. En este contexto, ¿cómo sufre Iquique? Ya vemos que la oligarquía toma su control, ya forma su gobierno, su ministerio. Iquique se convierte en la capital de Chile. De hecho, es la única ciudad que comparte ese título en la historia junto con Santiago. Ninguna otra ciudad ha sido capital de Chile aparte de Santiago. Iquique. Mira, es un... Iquique es capital de Chile entre los meses de marzo y septiembre de 1891. Ahora, llegamos con que el ejército, más bien, el ejército está defendiendo a Balmaceda aquí en Iquique. Y lo expulsan después de este bombardeo que hablábamos de la Marina. Ya, pero quedémonos en el bombardeo. En este bombardeo, nuestra propia Marina empieza a lanzar 400 buses, 400 bombas. 400 bombas que provocan incendios. Yo creo que en un incendio todos pierden, porque se queman. Yo te hago una pregunta, ¿qué se quemó? Lo más importante que se quemó fue parte importante de las reservas de alimentos y los billetes. Los billetes. ¿Y qué hacemos? Pues si se queman los billetes, si no hay un banco central que esté emitiendo billetes. No, y además que no había conexión con el resto del país, porque recordemos que el resto del país está en manos de Balmaceda. Ya. Entonces se crea una nueva forma de hacer circulante y que va a ser simbólica. Las fichas. La que nosotros conocemos como la ficha salitrera. Exactamente. Su origen... el origen real de la ficha lo encontramos en Copiapó en 1855, en los yacimientos de plata. Pero no pasaba de ahí, no pasó a ser una cuestión meramente casi... Recordemos que Copiapó siempre tuvo aires un poco distintos, igual que Concepción, de diferenciarse de Santiago. Pero no pasó de ser casi una aventura para facilitar ciertos procesos. Como pasaba en la minería del carbón también. Claro, sí. Pero acá en Iquique... Es como la libreta esa. La libretita. Pero acá en Iquique se crea la ficha porque no hay billetes, no hay circulante. Ya, esa es la razón. Y se crean unos vales para representar billetes de mayor valor. Eran vales con un timbre y una firma. Vale por 10 pesos, vale por 20 pesos. Así era. Mira... Ahora que después van a encontrar los salitreros de que esto es una idea pero fenomenal para aplicar en las oficinas de manera de tener control de todo el circulante, esa es harina de otro costal. Pero la idea la tomaron aquí mismo y la hicieron propia. Mira, como un incidente, como es este hecho nefasto, hace que surja algo que en el tiempo llegó a ser tan o más nefasto como pagarte con una ficha, y someterte a una esclavitud por una ficha. Lo que pasa es que la ficha surge como un reemplazo del dinero porque no existía, por las razones que ya hemos dicho. Iquique se queda sin agua, Iquique se queda sin alimento, por lo tanto existe un racionamiento muy fuerte. Y además, cuando todo este movimiento empieza, más o menos en enero de 1891, fines de enero, principios de febrero, se produce una marcha de empleados salitreros, de obreros salitreros, que vienen a hablar con el representante del gobierno de Balmaceda acá en Iquique, porque necesitan que le garanticen el hecho de que los políticos vuelvan a sentarse a conversar y dejarse de pelear. Y esta columna de obreros es atacada a balazos por tropas del coronel Eulogio Robles antes de llegar a Iquique, lo cual va a provocar la animadversión de los obreros salitreros hacia Balmaceda, y hacen que Iquique vuelva a espalda al gobierno de Balmaceda y apoya a los congresistas y los recibe aquí como junta de gobierno con los brazos abiertos, donde vamos a encontrar, por ejemplo, Iván, cosas que son muy simpáticas. El ministro del Interior de esta junta, sí, era don Eleodoro Mati.
Pues se repiten los nombres en la historia, ¿eh? Absolutamente. Tatarabuelo del mismo caballero que todavía estamos esperando los 7.000 pesos de la colusión del confort. ¿Mm? Y el ministro de Hacienda era don Agustín Edwards. El mismo... Del Banco de Chile, bueno, que se lo vendió a Luxich, pero sigue siendo el dueño del Mercurio. El ministro de Culto y Educación y Relaciones Exteriores, don Isidoro Errázuriz. De la gran familia Errázuriz, Claro. ese tronco, pero... Vasco. Castellano vasco que ha marcado Estaba tanto... don Jovino Novoa, por ejemplo. ¿Que se parece al otro? O... De hecho, físicamente usted ve la foto, hay una foto famosa del gabinete en pleno, aquí en Iquique, tomada en Baquedano 951, actual Museo Histórico Regional. La banquita en la que están sentados todavía existe. ¿Mm? Y esa foto está ahí, muestra a don Jovino Novoa casi de frente a la cámara, y muy parecido al actual Jovino. Su tataranieto debe ser, ¿no? Claro. Sí. Lo más simpático es que el ministro de Defensa no es chileno, Iván. El ministro de Defensa es el general alemán Emilio Kerner. ¿Y qué hace un alemán? Por eso le digo, más encima fue contratado por Balmaceda para reformar el ejército chileno y termina en el bando contrario, que es una historia más o menos que se repite en la historia de Chile también. Adolfo Holley, que es el coronel que titularmente lleva ese cargo, no va a durar mucho, que también aparece en esa foto famosa. Y allí hay una anécdota, digamos, local, sabrosa. No habían casas como para alojar a todos estos conspicuos personajes. Eran millonarios, pues. Claro, y eran el símbolo de poder. Por lo tanto, se empezaron a utilizar ciertas instalaciones. Y una de las instalaciones fue el recién inaugurado Teatro Municipal de Iquique, en cuyo segundo piso se va a alojar el coronel Holley, en el otro lado con el coronel, con el general Emilio Kerner. Y el hombre que tenía a cargo la licitación del teatro se queja al municipio iquiqueño diciendo de que sin avisarle, sin nada, estos caballeros han ordenado a arrancarle las cortinas y las sillas que están en algunos palcos para poder adornar sus propias habitaciones, y por lo tanto él no puede responder de la existencia de estos bienes porque fueron sacados sin su permiso. De este sacrilegio al Por eso, teatro. pero eso es parte para hablar un poco de lo doméstico que tuvo. De lo que pasa ahí con... Acá se fundan, por lo tanto, los primeros batallones de voluntarios para tener una fuerza terrestre para oponerse a Balmaceda. Los batallones artilleros de costa, carabineros de Iquique, los batallones de Iquique número 1 al 6, y se produce la batalla de Pozo Almonte en marzo de 1891, la batalla más importante de la guerra civil en esta zona del país, y que va a terminar ya con la presencia de Balmaceda en el norte de Chile. Esta batalla sangrienta que pierden las tropas balmacedistas, y donde está este mito de que cuando baja el ferrocarril salitrero con los muertos y heridos, hay un amigo del coronel Robles que lo va a esperar a la estación y sufre un infarto al ver cómo quedó el cuerpo del coronel destrozado. El hecho cierto es que Balmaceda pierde el norte de Chile, por lo tanto pierde los recursos salitreros. Pierde las arcas. Correcto. Ahora, esto nos lleva a pensar... dentro de todo lo que estamos conversando, esta guerra no muy larga suma más muertos que toda la guerra pacífica. Que toda la guerra, todos los chilenos muertos que toda de la guerra pacífica. Pensando en todas las campañas que se hicieron aquí en La Pampa. Desde el desembarco de Antofagasta hasta Huamachuco, la cantidad de muertos chilenos en la guerra aproximadamente es de 10.000 en la guerra Pacífico. La cantidad de muertos en la guerra civil de 1891 supera los 15.000. Caramba. y parece que no hemos aprendido mucho tampoco. No, sí, lo peor de todo que, como dice José, tropecé 2 veces con la misma piedra. Por el hecho de que los años darían después la respuesta y pondrían en valor las palabras de Balmaceda. Por supuesto. Porque se acaba el salitre y caemos en una profunda crisis económica. Y esto se suma a que estamos en un contexto de crisis mundial, que es la crisis del 29, donde Chile, según el informe de la Sociedad de las Naciones, la ONU de la época, el país más afectado, donde ve disminuir su comercio en un 75%. Y además Tarapacá es la zona más afectada de Chile, por lo tanto, extrapolando, Tarapacá fue la zona más afectada del planeta. Pero continuando nos quedamos con el momento en que esta Junta de Gobierno Provisional, que mantiene a Jorge Montt como su presidente, empieza a organizar lo que es la ida hacia el centro de poder de Chile, ir a sacar a Balmaceda. Pero esto no va a ser muy fácil, producto de que Balmaceda se va a hacer de 2 barquitos, 2 torpederas.
la Condel y la Lynch. Y van a atacar al Blanco, donde estaban algunos de los más importantes líderes de la revolución. Estaba Ramón Barros Luco. Mismo navío, mismos navíos que fueron artífices de la victoria chilena, ¿sí? En la Guerra del Pacífico, sí, el mismo. Está en Caldera, esta gente reunida a bordo del Blanco, y es torpedeado por estos barcos de Balmaceda, y se hunde el Blanco en Caldera, muriendo, por ejemplo, ahí don Ismael Valdés Vergara, que había sido gobernador político militar de Tarapacá, muere ahí. Y Ramón Barros Luco, que motivo con muchas pullas en caricaturas de la época, que se salva a duras penas nadando. Recordemos que don Ramón en esa época ya sobrepasaba largamente los 65 años y era famoso por su enorme diámetro. Entonces hay muchas... Era gordito. Muy gordo. No es gratuito la referencia hacia el sándwich, el Barros Luco. Y le cuesta mucho a este ejército congresista generar las condiciones de poder aventurarse bajo el mando de Estanislao del Canto a desembarcar en Concón. Cosa que se hace en agosto de 1891, produciéndose un primer encuentro. Como ya no está Eulogio Robles, asume el comando del ejército balmacedista el coronel Orocimbo Barbosa, otro héroe de la Guerra del Pacífico. Luchando contra sus propios... Con sus pares. Sus pares, ¿eh? Se produce la batalla de Concón, se produce la batalla de Placilla, que son las más mortales de la historia de Chile. Como parte de una revolución, ni siquiera como una invasión, ni como... Son sangre propia derramada por los propios... Correcto, y los cuerpos quedan ahí de más de 500 voluntarios iquiqueños, quedan ahí votados a disposición de la mala clase de los que fueron a saquear los cuerpos y de los animales y aves de rapiña que terminaron de hacer porque ni siquiera fueron enterrados, quedaron insepultos. Bueno, de hecho, ahí está una laguna que es el lago Peñuelas, que surte de agua al Gran Valparaíso, y cuando retroceden las aguas producto de la sequía o del tema climático, todavía se encuentran restos de estas batallas. Increíble cómo no hemos aprendido nada, ¿no? Y la odiosidad llegó a tal que, por ejemplo, el cuerpo del general Barbosa fue seccionado. Hasta ese punto. Sí. Bueno, esto llevó finalmente al establecimiento de esta república. Balmaceda deja la moneda. Él terminaba su mandato el día 18 de septiembre de 1891. Deja la moneda después de estas batallas, a principios de septiembre. Y sin renunciar a su cargo de presidente, acude a pedir asilo a la embajada argentina. La legación argentina de la época estaba ubicada en lo que hoy día es la calle San Diego, en la segunda cuadra, a un costado del Instituto Nacional, lo que hoy día es un taller de bicicletas. Ahí estaba la embajada de Argentina. La legación. Legación se llamaba en esa época, porque los embajadores no se llamaban embajadores, sino que se llamaban ministros plenipotenciarios. Y él recibe este apoyo de Argentina, mientras tanto a cargo del control, digamos, de Chile, supuestamente en la figura representativa del general Manuel Baquedano González. Un héroe de guerra también. Mientras llegaba esta junta que provenía desde Iquique a hacerse cargo. La junta de Iquique llegan a Santiago, el general Baquedano entrega porque no tiene ninguna, además que ya está muy viejo, no tiene ninguna intención de quedarse en el poder, y Jorge Montt asume como presidente de esta junta de gobierno, pero ya asume con el título de presidente de la República. Y hace un llamado a olvidar las odiosidades. Qué difícil, pero muy simpáticos los discursos que dan al respecto. O sea, insisto, así como se vistió este pueblo obediente, ignorante, con un uniforme, se le pasó un fusil, vaya a atacar Bolivia y Perú para entregar el salitre a Chile, después se le vuelve a poner un uniforme, se le vuelve a entregar un fusil, ahora vaya a pelear porque hay que darle el salitre a los oligarcas. Y este pueblo obediente, estúpido, va.
Después este mismo pueblo obediente, estúpido, le van a poner otro uniforme, otra arma y vayan a disparar sobre los obreros. O sea, esa es una historia que hemos visto muchas veces. Una historia que se va repitiendo, y es este mismo pueblo que derrama su propia sangre con las propias acciones del propio ejército. Hay tantas causas más nobles, y le estoy hablando, yo no estoy renegando la historia militar de Chile, al contrario, yo soy uno de los principales defensores de la historia de las glorias militares de mi país. Pero hay causas mucho más nobles por las cuales sacrificarse. Más que por una oligarquía que solamente quería el control. El control para ellos. Finalmente tomaron el control y ahí se produce toda esta época del parlamentarismo, donde Chile va a ganar más dinero que nunca en la historia. Mire, hay una estadística que la representó una vez la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la FLACSO, que hizo un estudio sobre el periodo del auge del salitre, y establece que solo, por ejemplo, una cifra que retengo acá, durante en el año 1924 se produjeron como renta al fisco 2.004 millones de pesos. Estoy hablando de 1924. Dinero de esa fecha. Usted lo puede extrapolar ahora y decir, pero no está. Pero perdón, 2.004 millones de pesos oro. Y ahí cambia la cosa. Porque cuando usted va al Banco Central, usted es joyero, y quiere comprar una monedita de 100 pesos de oro, vale 360.000 pesos. Ya, multiplíqueme entonces estos 2.004 millones de pesos por 360.000. Y ahora llevémoslo al dinero de hoy en día. Y eso fue la renta de un año. Se los aseguro, si usted hace el cálculo, si tiene el tiempo, es más de lo que capta Chile hoy como tributación. Con un año de producción del salitre. Un año de producción, del año 24. ¿Qué pasó con ese dinero? Se construyeron los puentes, o sea, claro, el viaducto El Mayeco se hizo, perfecto, una obra de Balmaceda, hoy día Patrimonio Nacional. Se alargó la línea férrea hasta Puerto Montt, se hizo la línea férrea hasta Puerto Montt, pero se construyeron las escuelas, se construyeron las universidades, se construyeron los hospitales, se construyeron los caminos. No se hizo nada de eso. Se construyeron los puertos que necesitaba Chile. ¿Se industrializó Chile? No. Se hizo Palacio Cauceño. Y que era propio de las mismas familias. Por eso digo, se hizo Palacio Cauceño. O sea, en eso se gastó el dinero. Mucho de este dinero se llegó a la zona central, Santiago principalmente. Valparaíso se convirtió en un gran puerto. O sea, veamos, por ejemplo, lo que hace un iquiqueño, un croata iquiqueño, Pascual Barburitza. Sí, Barburitza entiende el cambio de escenario. A tiempo vende todos sus intereses antes del año 29, me parece, claro. ¿No? Y se va hacia los seguros, hacia otro... Cambió de giro. Cambió de giro y hoy día tiene una hermosísima tumba en el cementerio de los disidentes, mirando la bahía de Valparaíso. En la tumba que da... Y todo el jardín botánico de Viña del Mar era a la propiedad de Barburetza, donde está el palacio. Sí, pues. Que es la Corporación Cultural de Viña del Mar. Bueno, no hemos aprendido nada en absoluto. Hemos repasado, sí, pero parece que como sociedad nos quitamos al debe. En realidad hay mucho que tenemos que seguir aprendiendo. Pero tenemos que seguir porque hay cosas que no terminan aquí en la guerra civil. Por eso me imagino que lo seguiremos conversando. Seguiremos conversando, siempre tan entretenidos. Recuerde que este programa tiene la finalidad de que nos adentremos en nuestra historia, aprendamos de ella y nos veamos quiénes somos, nos define quiénes realmente somos, y la historia, aunque es escrita por los vencedores, la historia tampoco miente, porque los hechos están ahí. Muchas gracias a todos ustedes, gracias también a todos los que nos pueden ver a través de las distintas plataformas. Como siempre, bienvenidos aquí a su radio, Radiovisión 107.7.